Una sola emisión de TV de una película de ciencia ficción de los 70 eliminó por completo el final original, y la mayoría de los espectadores ni siquiera lo supo. ¿Qué más recordaron las emisoras de tus futuros retro favoritos? Aquí está la verdad. En los 70 y principios de los 80, muchos lanzamientos de ciencia ficción fueron fuertemente reeditados para la televisión, con saltos de edición, tomas alternativas y recortes de pan y escaneo que podían ocultar hasta un tercio del encuadre. Hoy, las restauraciones sin cortes por fin están aquí. Contemos 15 clásicos censurados para verlos tal como fueron. Sin difuminados, sin recortes, sin finales. Un THX 1138-1971. El primer largometraje de George Lucas no es de láseres y naves estelares. Es un futuro estéril y medicado, donde la intimidad es ilegal y los trabajadores viven con horarios sedantes. Copias de TV suelen recortarse. Texturas más inquietantes. La droga forzada, la desnudez clínica y castigos con bastón eléctrico, pan y escaneo atenuaron mucho el minimalismo. Una película basada en el espacio negativo pasó a primeros planos y encuadres muy torpes. La versión sin cortes también devuelve el ritmo de la opresión, los procedimientos clínicos que persisten, el lento miedo a la vigilancia y el sonido contundente del castigo electrónico. Hidden Gem. Lucas y el editor Walter Murch usan el diseño sonoro como mantras para la trama. Las máquinas zumban y son señales guionadas, no simples fondos. La infame persecución en el vacío blanco se rodó en un túnel BART sin terminar. La TV recortó todo tanto que la geografía desapareció. Y al fin, la persecución se siente como un hombre que corre dentro de una máquina infinita. Un detalle más. A los fans les falta la cabina de oración del consumidor. ¿La sátira no está fijada? El vestuario televisivo recorta a menudo, saltando por encima de comprar más. Ahora, sé feliz. El ritmo sin cortes hace que el final golpee con más fuerza. La libertad no es fuegos artificiales. Es un horizonte frágil. Tienes que ganarte el aliento tras aliento. 2. La prole. En 1979, David Cronenberg convierte una batalla de custodia en una guerra celular. Nola. Samantha Egger se somete a una novedosa terapia llamada psicoplásmica, un tratamiento experimental que transforma la rabia que la devora en una manifestación física dentro de su propio cuerpo, canalizándola hacia crías asesinas nacidas de su carne y de su ser. Las versiones para emisión televisiva recortaban de forma sistemática y constante el momento exacto del ataque con maza, reduciendo la violencia explícita que caracteriza ese acto. El asesinato en el aula, las secuelas y la escena de nacimiento impactante, reemplazándolos por tomas de reacción de los personajes y por caídas de audio que amortiguan la intensidad de las imágenes. La cinta sin cortes restaura la patología. El rencor se vuelve anatomía y la corte familiar se transforma en morgue. Notas de producción, trajes para intérpretes infantiles, ajustados. Los recortes de TV los hacían parecer muñecas de goma. Son monstruos infantiles. Ese es el punto. La estructura de Cronenberg es investigativa, no de terror. Pierde las escenas gráficas y la evidencia que une la psique con la lesión oculta. La música de Shore usa cuerdas rituales que luego empleará en trucos. Y la violencia gráfica parece sagrada. Revelación de Nola, su útero, es la toma tesis que temía la televisión, un santuario materno para una emoción instrumentalizada. Sin ello, la película se vuelve extraña Murders. Con ello, entiendes por qué Cronenberg llama a la prole Kramer contra Kramer con bestias. El final sin editar deja cicatrices a propósito. Es una etiqueta de advertencia para la rabia. Fingimos que es privado. 3 1974. Saúl Bass, gran diseñador de títulos, dirigió un cataclismo mental en el que hormigas superinteligentes reforman la naturaleza con las matemáticas. El mayor pecado de la TV no fue Gore. Quitar el final cósmico en copias viejas. Dejar un cierre en lugar de la secuencia de Bass, que sitúa a la humanidad como sustrato crudo. Las emisiones recortaron imágenes de animales y tomas en lapso. Atenuación. El experimento de laboratorio planetario. Siente la versión restaurada sin cortes que restablece los montículos de hormigas de ascensión geométrica, semejantes a una catedral, y las alineaciones de discos solares. Y el final ha sido rediseñado, la pepita de implicación en la producción. El trabajo macro no es material de archivo. Ken Ham filmó una coreografía de hormigas hecha a medida, con proporciones de iluminación que convierten a los insectos en arquitectos. El paneo y escaneo redujeron esos fotogramas a primeros planos de insectos en formato panorámico, sus planos. Dato oculto. El búnker de los dos científicos estaba iluminado como un hemisferio cerebral, tono cálido frente a frío, que refleja sus filosofías en conflicto. Con el final previsto, la fase 4 deja de ser un ataque de hormigas y se convierte en una inteligencia de horror corporal cósmico como infección. Por eso importa la versión sin cortar. Restablece el gran giro de la película.
la idea de que la evolución puede sentirse como colonización desde abajo, la cuarta, la furia. En 1978, Brian De Palma toma el truco del escáner y lo entrelaza con traición parental, gobierno, operaciones negras, arma a los psíquicos. La factura vence en trozos rojos ya. TV. Prince recortó tiroteo del carrusel, secuestro en la piscina de gatos, secuelas y explosión final operística. Detonación corporal desde ángulos. Eso es un gag y tragedia griega. La versión sin cortes restituye el ballet de causa y efecto de De Palma, con planos largos. Te preparo ya. Planos con dioptría partida y lealtades divididas. Luego morteros de aire con chispas y fotografía inversa. Rasga el mundo con la música para llamar la atención. John Williams escribe una melodía lujosa, casi romántica. Así, la violencia gráfica se siente como una traición enorme, no por provocar miedo, sino por un artificio oculto. Algunas tomas de impacto fueron concebidas para verse en cámara lenta. Recortes de cuadro y caídas de audio arruinan su tempo. De Palma presenta la violencia como puntuación emocional, el punto final de la oración. Quita ese punto y los personajes parecen derretirse fuera de la pantalla. El final sin cortes no es solo caos de money shot, es un veredicto moral dicho a 200 fotogramas por segundo. Ves lo que el poder hace a los cuerpos y al amor. 5. El increíble hombre que se derrite, 1977. Un astronauta que regresa es irradiado y se licúa durante 90 minutos, dejando rastros viscosos y víctimas. Las emisoras locales prefieren el título a la sustancia viscosa, por lo que recortaron diapositivas faciales, goteos en la oreja y una escena clave con una enfermera acorralada en una sala de vapor. La película sin cortes es un recorrido por efectos de maquillaje, con Rick Baker y su protegido Greg Canum, prótesis de gelatina en capas, glicerina caliente y estructuras faciales que se desploman al ritmo de los parpadeos. Observa señales de progreso. Las escenas usan líneas sutiles. Más tarde, unos trabajan con cera. Gema oculta. El final de la cantera muestra el cuerpo como riesgo. Piezas se desprenden al drenaje. TV suele cortar la toma, antes de la firma del grafitero que vende nihilismo. Esto no es filosofía. Es una fábula pegajosa sobre el heroísmo de la Guerra Fría que se pudre al entrar en la realidad. La versión sin cortes restaura la sensación clave. El tiempo es decadencia. Sin los golpes repulsivos, te queda un hombre en vendas. Con ello, obtienes un reloj mórbido que no para hasta que quede nada humano. 6. Mad Max, 1979. El original de George Miller es un estallido de bajo presupuesto de asfalto y consecuencias. La televisión estadounidense suele suavizarla. La carnicería, más sangrienta. Secuelas del choque. Las implicaciones fuera de cámara de la quema y la cruel elección entre sierra o quemar en el clímax. Algunas primeras versiones emplearon un doblaje que aplanaba acentos y atenuaba la amenaza. La versión sin cortes, bien mezclada, restaura el pulso del estilo de Miller. No termina en el choque. Ruge el sonido, hiere y el tiempo va al estilo gorila, con amigos como policías y momentos robados en autopistas. La película presenta una sociedad que deriva de la ley a venganza. Escucha música de Brian May, alarmas que la TV bajaba durante diálogo. Arte oculto. La toma de la pierna es milagro de encuadre. El pan y el escaneo lo volvieron un disparate, empujando a las emisoras a recortarlo para verlo en el marco total. La venganza de Max es geometría moral. Sientes la distancia entre elección y dolor reducida al mínimo legal. Mad Max no es una película de acción. Es una profecía sobre cómo mueren las sociedades, paso a paso. Y ni siquiera Las esposas de Stepford, de 1975, sin gore, sin monstruos, solo un suburbio de Connecticut, donde las esposas se vuelven reemplazos obedientes. ¿Y por qué la TV trasteó con ello? Los censores de la cadena a menudo recortaban los desnudos cercanos y acortaban los silencios inquietantes. Me preocupaba que el miedo sexual y la política de género fueran demasiado para la hora. Irónicamente, ese ritmo es un arma de latidos extraños, donde la humanidad parece presente en pantalla. La película sin cortes deja que esos silencios respiren lentamente. Dato de producción. Forbes pidió iluminación cálida y escenas domésticas, para que el horror naciera de la comodidad, no de la sombra. La joya oculta, Bobby, de Espíritu libre de Paul Prentice, es el metrónomo de la peli cuando estalla. El público también lo hace. Los cortes de TV restan ese giro y la historia parece un giro, no como un proceso. Stepford no es sátira. Es cirugía real. El silencio quita voluntad, la afición y el humor, hasta que quede una sonrisa. Por eso, la versión sin cortar llega a audiencias modernas.
Una vez que recuperes los momentos aburridos, sientes el asesinato de personalidad. 8, 1978, Michael Creon dirige un thriller médico sobre pacientes sanos que entran en coma durante una cirugía de rutina y luego desaparecen en una instalación sospechosa. La televisión suele minimizar la desnudez clínica, la escena de cuerpos y la revelación de la sala de suspensión. Filas de cuerpos flotando en cables dentro de una catedral. En la versión sin cortes, regresa el asombro industrial y el tiempo necesario para absorberla. Nota de producción detallada. El conjunto de suspensión no corresponde a matte trickery, sino que forma un montaje completo con recorte por perspectiva forzada para acentuar el contraste. Cambios sutiles en la imagen televisiva lo convierten en una cuadrícula plana y dan lugar a recortes adicionales. Oculta artesanía creó tiempos, que asustan a los pasos del procedimiento. Un goteo anestésico, un interruptor, voltear una puerta y un silbido nervioso. Quitar un paso hace que la recompensa parezca completamente aleatoria. La tenacidad de Genevieve Old es el hilo de una confrontación recortada, y su arco va de denunciante a médico curioso. Un coma por corte inapropiado parece una película de terror que no alza la voz. El terror es de nivel sistémico. El hospital como corporación y el tiempo sin cortes permiten ese terror. Haz clic en 9 ya. Los locos, 1973. George A. Romero cambia zombies por un patógeno militar llamado Trixie, pero mantiene su obsesión por cómo las autoridades fallan bajo presión. Las emisoras locales a menudo eliminan inserciones de aguja, autopsias, destellos y la brutalidad de civiles contra soldados, además de codas sombrías recortadas para hacer más amenas las pausas publicitarias. La versión sin cortes restaura la tesis de Romero. El pánico es contagioso y los uniformes no otorgan sabiduría productiva, realmente. Romero filmó con instintos documentales, lentes de zoom, luz disponible y pueblos reales en Pensilvania. Así Gore destaca como noticias. Contraste y color de la televisión lo hacían mucho más barato. Solicita más ediciones. En la evaluación resulta alarmante. Preséntalo como joya oculta. Sacerdote en llamas tropieza entre líneas de autoridad. Eso es moral. La TV de la acusación salta antes del plano general que vende el momento. El corte de Romero no busca el choque, sino la política. Bloqueos del horror, memorandos malos y hombres con armas creen que eso es poder. Sin edición, la locura se siente como un ensayo para las crisis. De hecho, hemos vivido 10 profecías. 1979. Una parábola de la literatura pulp. Un envenenamiento industrial por mercurio que muta la fauna alrededor de una fábrica de papel. Y nace un oso deformado junto con una ola de tragedias. La TV a menudo recortaba la muerte con una bolsa de dormir. Una broma notoria en la que un campista estalla en plumas, ataques a niños recortados y se muestran planos cercanos de lesiones en la piel y crías malformadas. La versión sin cortes restaura lo desagradable de la película. La violencia, como hilo conductor ambiental, no es aleatoria. Es el bosque quien proporciona retroalimentación, nota de producción. El traje de la criatura fue completamente reelaborado. La iluminación nocturna durante el rodaje y la baba empleada se utilizaron para ocultar las costuras. Los televisores, empujes de brillo, con frecuencia traicionaban al caucho y provocaban ediciones para salvar las apariencias. Leonard Rosen, compositor de gemas ocultas. El bronce angular de los hombres no es música de acción. Es fanfarria tóxica que señala al villano como bioacumulación. Con todos los acentos, la profecía deja de ser chiste barato y revela la ira de los 70. Cuando un sistema envenena primero a los pobres, llegan los monstruos al final. 11. Está vivo. 1974. La película de Larry Cohen sobre un asesino. El recién nacido es más duelo que gore. TV sin cortes, parto mínimo, carnicería. El ataque del lechero, secuelas y efectos. Primeros planos de las garras y los colmillos. La película sin cortes mantiene los motivos de rimas infantiles de Bernard Herrmann, junto a la violencia, golpe de efecto. El amor parental choca con el miedo, ya, a la progenie. Una nota de producción. Las piezas de criaturas de Rick Baker fueron hechas para vislumbrarse, no para verse en la tele ya. Los reencuadres quedaban en el ángulo equivocado, hacían ya parecer más kitsch y provocar recortes. Cohen filma Los Ángeles como laberinto urbano ya. Sótanos de farmacias, pasillos de hospitales, callejones sin salida. La TV se reduce a cuartos genéricos. Una joya escondida. El arco del padre depende de aquello que él percibe y de la manera en que lo interpreta. Cuando las transmisiones omiten los desenlaces clave, el público lo lee como histérico en lugar de lúcido trágico y, sin cortes, está vivo para siempre. Se presenta como un grito primal sobre la culpa y la responsabilidad familiar, y es mucho más difícil, incluso para el espectador más endurecido, tomarlo a la ligera. 12. El hombre terminal.
En 1974, Mike Hodge adapta la novela de Crichton sobre un hombre violento implantado con una computadora que controla convulsiones y que empieza a apoderarse de su conducta. Los recortes de la televisión se enfocan en el detalle quirúrgico y en una escalofriante secuencia de recaída posoperatoria, además de cortes de ritmo que socavan la hipnosis clínica de la película. La versión sin cortar es prácticamente un manifiesto sobre un miedo estéril. Tomas largas y mudas. Una arquitectura que hace que las personas parezcan diminutas y aparatos electrónicos que suenan casi compasivos justo antes de fallar. Fragmento de producción. El material de la sala de operaciones utilizó equipo real y consultores. Por eso los procedimientos se sienten procedimentales, no como un montaje. Tesoro oculto. La casa con arte geométrico negro se convierte en una cámara de retroalimentación. El contraste de la televisión cambia. Se borra parte de ese motivo visual, haciendo que la violencia posterior parezca sin motivación. Hodges quiere que estés atrapado en un experimento humano hecho por hombres que prefieren aparatos a resultados, sin recortes. Al fin oyes el argumento. Automatización sin ética es horror en la isla del Dr. Moreau, 1977. Esta versión se inclina hacia fetichismo médico y colonial. Un científico brillante cambia animales en bestias humanas y ordena obediencia. Los paquetes de TV recortan vivisección, castigos con látigo y planos de prótesis dolorosas. Además, la bestia se intensifica en los ataques humanos. La película sin cortes deja respirar al maquillaje. Ves poros, sudor y fracaso. La línea entre animal y humano nunca se sostiene, es el punto de la producción. Pepita. Maquillajes exigían pegarse y ajustes. Planearon primeros planos de calor. Como acrobacias, tomas de TV. Criaturas parecen máscaras. Sus seres. Gema oculta. La casa del dolor no es solo un cuarto, es el motor de la historia. Demasiado. La revuelta parece arbitraria. Sin cortar. Este Morrow es un sermón entregado con un bisturí. El progreso sin consentimiento es una carnicería, y los imperios siempre lo llaman ciencia. 14. Mundo futuro. 1976 años antes del parque temático, los androides se convirtieron en una franquicia. El mundo del futuro empujó la idea hacia un tono más oscuro. Conspiradores corporativos reemplazaron a los VIPs por dobles biosintéticos de TV. Suavizaron una escena ocular quirúrgica. Recortaron el gore de los robots humanoides y abrieron huecos en la secuencia de revelación de la clonación. La versión sin cortes fortalece el pulso del thriller. Necesitas que cada inserto invasivo haga creer al espectador que se produjo el intercambio. Nota de producción. La impresora óptica y sus paneos dobles y cambios de contraste hicieron parecer baratas esas tomas, provocando más cortes. Gema. La cámara onírica mezcla efectos visuales y pruebas de personajes. A menudo se acorta, debilitando el reset emocional antes del acto 3. En un mundo futuro plenamente desarrollado, se lee como un memorando paranoico sobre la hospitalidad, la tecnología y el capitalismo de vigilancia. Los ritmos sin cortar son los recibos que muestran con claridad cómo funciona la estafa. En 15, El visitante de 1979, un collage cósmico italoamericano en el que un culto corporativo siniestro quiere a una chica con poderes telequinéticos para un plan intergaláctico. En USB se presentan escenas de ataques de aves ensangrentadas, una sala de espejos y puñaladas. Y como resultado, los bordes más ásperos del final fueron recortados o desordenados. La versión restaurada sin cortar reordena y aclara el tejido conectivo, y la teología de la historia queda coherente ante un demonio cósmico halcón. La arena de baloncesto usa una luz estroboscópica en forma de S para ocultar las costuras de los efectos. Normas de TV exigían menor parpadeo y atenuación, afectando el impacto y el ritmo de la edición. La banda sonora oculta de Franco Micheli pasa de amenaza disco a asombro litúrgico en mezclas TV, bajo diálogo. El visitante es un sincero intento de ciencia ficción mítica, presupuesto de cine Grindhouse. Hermoso, desconcertante y de pronto vivo. Cuando ves todos los cuadros prohibidos, son 15 cintas de ciencia ficción de los 70 censuradas. Por fin puedes ver un cut de verdad. Si quieres, lo convertiré en un guión con gancho y aviso a mitad, y una pantalla final enlazada a tu TV y al video Wooden Air, con textos en la parte inferior señalando qué se emitió y qué se restauró.